Hay una categoría de la que creo que no hablamos lo suficiente y que se aplica a muchos de los problemas que vemos surgir en las relaciones. Y esta es la inmadurez emocional. Entender la inmadurez emocional es importante por varias razones. La primera es que creo que es muy común, la veo mucho. No creo que hayamos hecho un buen trabajo aprendiendo a convertirnos en seres humanos emocionalmente maduros y hay muchas razones para esto. En general, muchas veces cuando navegamos relaciones, ya sea con amigos, con parejas románticas, como padres o con las personas en nuestras comunidades, la inmadurez emocional aparece con mucha más frecuencia de lo que la gente podría pensar. Cuando podemos nombrar algo como la inmadurez emocional y reconocerlo, nos ayuda a aprender cómo navegar esas situaciones de manera más estratégica y con más sabiduría. La segunda razón es que también es muy útil entender la diferencia entre algo común como la inmadurez emocional y un trastorno de personalidad más profundo y arraigado como el narcisismo. A menudo se confunden y es importante entender la diferencia porque la forma en que podrías interactuar con alguien que es emocionalmente inmaduro va a ser completamente diferente a cómo podrías interactuar con alguien que es narcisista. En tercer lugar, es muy importante reconocer la inmadurez emocional en nosotros mismos. Puedo decir yo honestamente que al mirar hacia atrás en mi vida adulta, creo que fui bastante emocionalmente inmadura hasta bien entrando mis 30, o sea, apenas. No digo eso con ninguna cantidad de vergüenza, lo digo con cierta objetividad. Yo tenía muchas cualidades realmente sobredesarrolladas, diría que en algunos aspectos era un poco más madura que mis compañeros, pero en esa área de entender, regular y gestionar mis propias emociones había mucha inmadurez. Y ahora, como afronté no saber cómo entender o regular mis emociones, que al final yo huía, o sea, no actuaba ni explotaba por mis emociones, o sea, nadie necesariamente me podía ver y decir, ay, ella tiene mucha inmadurez emocional, o sea, porque al final no explotaba, no me enojaba, sino simplemente elegía la opción de huir y esencialmente, básicamente anestesiaba mis emociones, lo cual no me daba cuenta en ese momento, me daba algo de distancia y luego volvía a entrar a esas relaciones sin nunca comunicar realmente lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo. Y como pueden imaginar, eso no conduce a mucha intimidad. Podía desempeñarme bien cuando estaba con otras personas y luego me retiraba y me adormecía viendo pues la tele o con comida o no realmente como, no sé, como que tenía muchas actitudes muy no saludables para poder dormir esas emociones en vez de afrontarlas. Y no obstante, no me estaba dando cuenta realmente del cuidado que yo necesitaba. Cuando entraba en una relación que requería cierta madurez emocional, no sabía qué hacer. Así es cuando esa inmadurez emocional salía, ¿no? Comenzaba a notar que al final no sabía qué hacer cuando alguien me daba como retroalimentación constructiva o no sabía cómo hablar en mi propio nombre o estoy reaccionando de manera muy exagerada a una decepción muy menor porque pues no sabía cómo gestionarlo. Era bastante buena en ocultar esas reacciones exageradas a otras personas, pero sabía lo que estaba pasando y eso inhibía mi capacidad para forjar relaciones íntimas con otras personas. La inmadurez emocional creo es algo con lo que muchos de nosotros luchamos y que realmente quiero enfatizar que no hay vergüenza en reconocer algunas de estas características en nosotros mismos. También quiero enfatizar que no queremos juzgar a los demás cuando vemos algunas de estas características. Queremos establecer más bien límites saludables y queremos alejarnos de dinámicas emocionalmente inmaduras en nuestras relaciones. Pero queremos poder hacer esto sin vergüenza propia ni juicio hacia los demás. Cuando más entendemos cómo se ve la madurez emocional, más podemos desarrollarla en nosotros mismos y más podemos esforzarnos por llevarla a nuestras relaciones con otras personas. Pero bueno, ¿qué es la inmadurez emocional? ¿A qué nos referimos con eso? Es un estado en el que alguien tiene muchas dificultades para gestionar sus emociones de manera efectiva. Luchan por regular sus emociones, lo que simplemente significa que tienen una emoción y tienden a actuar inmediatamente a partir de esa emoción
en lugar de tener un sentimiento, una emoción, nombrarla y luego regularla. Muchas veces me vas a oír decir como hablar en nombre de una emoción en lugar de hablar desde una emoción. Konnichiwa, para los viajeros ligeros, hoy queremos hacerles una invitación muy especial. Si alguna vez has soñado con descubrir Japón, Japan Demand, nuestro patrocinador oficial, te lleva a vivir experiencias únicas en este país. Conoce sus itinerarios personalizados y reserva el viaje que más se adapte a lo que realmente estás buscando. Japón te espera y Japón te lleva. Nihon Daimansho. Cuando experimento enojo, si no tengo la madurez para saber cómo regular ese sentimiento, podría andar realmente enojada en el momento con, no sé, con quien haya desencadenado ese enojo y ya sea justificado o no. Pero si he aprendido a regular mis emociones, puedo darme cuenta, ok, me siento enojada, me puedo preguntar por qué me siento enojada, puedo hacer como una autoindagación, puedo discernir si ese enojo está justificado o no y puedo discernir también la fuente de ese enojo para poder platicarlo después. Por ejemplo, digamos que estás con tus hijos que ya son adultos y uno de ellos habla sobre cómo está pensando en mudarse a otro estado o a otro país. Y eso desencadena enojo dentro de ti. No te gusta que tu hijo adulto esté pensando en mudarse lejos. Y una persona emocionalmente madura reconoce este sentimiento de, ok, me siento enojada, no creo que mi hijo o mi hija haya hecho algo malo. ¿Cómo necesito manejar mi enojo para no lastimar a alguien que realmente no ha hecho nada malo? ¿De qué se trata realmente ese enojo? ¿Me siento sola? ¿Me siento triste? ¿Me siento preocupada? Y luego puedes seguir un proceso para entender de dónde viene realmente ese enojo, porque esta persona pues no me hizo nada. Esa sería una respuesta emocionalmente madura. Otro ejemplo de una respuesta emocionalmente madura con el enojo, digamos que un amigo es realmente pues desapegado, ¿no? Contigo. Compartes algo realmente vulnerable o realmente difícil y él o ella es muy crítico o te juzga o te da el avión. Y al final sientes que estás enojado. Y en este caso, el enojo podría estar justificado, es válido. En realidad se trata de algo que hizo la otra persona. Pero nuevamente, una respuesta emocionalmente madura sería reconocer ese enojo, nombrarlo y decir, ok, me siento enojado, y luego responder efectivamente en nombre del enojo, como diciendo algo de, ok, amigo, me duele lo que estás haciendo, realmente me siento criticado en este momento, estaba buscando tu apoyo, ¿de qué se trata tu respuesta? Una respuesta emocionalmente inmadura a cada uno de esos incidentes, vamos a regresar al ejemplo del hijo adulto que está pensando en mudarse a otro país o a otro estado y notas que estás muy enojada y al final explotas. Podrías tomar una postura de cómo podrás dejarme aquí si yo te amo, no estarás bien por tu cuenta, no, en realidad, pues no sé, empiezas a atacar a tu hijo o a tu hija de una manera realmente inapropiada. Eso no es una respuesta apropiada a lo que ella o él te está compartiendo. Eso sería una respuesta emocionalmente inmadura porque actuaste a través de tus emociones sin poder gestionarlas. Sientes una emoción, pero respondes de una manera realmente dañina para la otra persona. En el segundo ejemplo, en el que un amigo pues es muy desapegado contigo, crítico, o incluso que te juzgó después de compartirle algo vulnerable, notas que sientes enojo y una respuesta emocionalmente inmadura en ese momento sería gritarle a tu amigo de que nunca me escuchas, eres súper egoísta, te odio, eres súper grosero. Eso sería una respuesta emocionalmente inmadura. No es inmaduro tener la sensación de enojo. Ojo, la sensación de enojo es válida, pero cuando arremetes de esa manera impulsiva y desregulada, estás participando en una dinámica realmente tóxica. Tu respuesta emocional a partir de ese enojo no está ayudando a la situación y de hecho la va a empeorar. Entonces, cuando se trata de la inmadurez emocional, no es que tengamos estas emociones lo que es el problema, es cómo somos capaces de regular esas emociones y responder eficazmente en nombre de ellas. La Asociación Americana de Psicología define la madurez emocional como un alto y adecuado nivel de control y expresión emocional. Existe la capacidad de hacerse cargo y controlar tus propias emociones. No me encanta la palabra control porque no estamos tratando de mantenerlas reprimidas o suprimirlas, estamos tratando de regularlas. Tenemos la emoción, pero estamos en control, estamos al mando de ellas. Puedo tener yo esa emoción, pero también tengo el control
para no como desenfrenarme y actuar como de manera exagerada. Luego, el segundo componente es la expresión. No es que estemos reprimiendo esa emoción, no es que la estemos dejando a un lado, es que aprendamos a expresarnos de manera saludable en nombre de esas emociones. El control y la expresión son ambos partes de la madurez emocional. Cuando compartí con ustedes mi propia experiencia con la inmadurez emocional a mis 20, tenía un alto control, o sea, no explotaba, no perdía como este control sobre ellas. Al contrario, podía controlar mis emociones, pero no podía expresarlas. Eso es algo que me llevó a esa inmadurez emocional. No podía expresar mis emociones y tenemos que poder expresarlas para poder tener relaciones saludables con otras personas. Por otro lado, la inmadurez emocional, según la misma Asociación Americana de Psicología, dice que es una tendencia a expresar emociones sin restricción o de manera desproporcionada a la situación. Nuevamente existen estos dos componentes. El comportamiento emocional está fuera de control y al final no estás como en el control del enojo, la tristeza, la desesperación, la frustración y al final tienes una respuesta, una expresión que no te lleva a mantener una relación saludable con otras personas. Si realmente piensas en cómo resumir esto cuando vemos a alguien que demuestra un comportamiento emocionalmente inmaduro, yo creo firmemente que nos recuerda al comportamiento que vemos en los niños. O sea, no es afán de criticar, no estoy diciendo que esté mal, simplemente es lo que es. Alguien no ha desarrollado más allá de esos estándares infantiles de arrebatos emocionales que esperamos de los niños o de los hijos. Aquí hay algunos ejemplos básicos de comportamientos emocionalmente inmaduros. Igual quiero dejar en claro que todos podemos hacer estas cosas en cualquier momento dado, pero como cualquier otra cosa, cuando comenzamos a definir algo como inmadurez emocional, estamos viendo un patrón consistente de estos comportamientos a lo largo del tiempo. No porque seas emocionalmente inmaduro una vez significa que tú ya tienes un problema de inmadurez emocional. O sea, no porque pase una vez significa que ya pasa. Pero si tenemos un patrón constante de 3, 6 meses o de todo el tiempo que alguien quiera hablar contigo, bueno, ahí sí podemos decir que tenemos un tema con la inmadurez emocional. Y al final esto puede manifestarse en alguien que culpa a otros en lugar de asumir la responsabilidad de su propio papel en una situación. Si no puedes asumir la responsabilidad de mis propias emociones, estaré tentado a culpar a otros por las emociones que estoy experimentando. Por ejemplo, cuando estoy enojada puedo decir, tú me hiciste sentir así, ¿no? Son tus faltas de habilidades para resolver problemas y al final tú estás haciendo que yo esté enojada o tú me hiciste esto, tú me hiciste sentir así. Al final tú estás culpando a otras personas por algo que tú estás sintiendo y al final nadie te puede hacer sentir nada, ¿ok? Tú decides cómo sentirte y cómo actuar a través de ello, ¿no? Podrías también tener una gran respuesta emocional a cómo están tratando a tu hijo en la escuela, ¿no? Digamos que tienes un hijo, lo están molestando y esta emoción de desesperación, enojo, tristeza es válida, pero necesitarías ser capaz de compartimentar esa emoción para descubrir cómo resolver mejor el problema. ¿Qué necesito hacer? ¿Con quién necesito hablar? ¿Cómo abordo esta situación para ayudar a encontrar una solución para mi hijo o mi hija? Podríamos ver reacciones exageradas constantes, grandes reacciones a eventos menores. Vemos poca capacidad para la autorreflexión para alguien que puede reflexionar sobre las emociones que tiene. También podemos ver una falta de conciencia de los sentimientos de otras personas. Es realmente difícil entender los sentimientos de otras personas si no entiendes los tuyos propios. También vemos algo de impulsividad donde hay esta actuación emocional en lugar de estar saludablemente como restringiendo estas como expresiones desmedidas y honrando una emoción mientras simultáneamente se puede pensar críticamente sobre una situación. La inmadurez emocional puede derivarse de muchos factores diferentes y es muy importante si estás en una relación con alguien donde ves alguna de estas cualidades, pensar en ello y preguntarse y tener curiosidad sobre cuál es la raíz del problema. A veces se arraiga en la falta de conocimiento, puede derivarse de heridas de la infancia
Y no hay vergüenza en nada de esto. A veces, y esto es muy importante decir, la inmadurez emocional es un síntoma de un problema más profundo como algo como el narcisismo. La inmadurez emocional es un síntoma del narcisismo. La mayoría de las personas que tienen tendencias narcisistas también muestran síntomas de inmadurez emocional, pero las personas que son emocionalmente inmaduras no siempre son narcisistas, ¿ok? Creo que la etiqueta de narcisismo se usa con demasiada frecuencia y facilidad, y es una etiqueta importante, especialmente cuando sí encaja y si hay un diagnóstico, ¿ok? Pero hay muchos otros criterios diagnosticados para nombrar algo como el narcisismo. Entonces, también que tú le digas a las personas, ay, es narcisista porque no me entendió, o esto también no está padre estar calificando a las personas porque simplemente no te pudieron entender, ¿ok? Pueden tener otras cualidades realmente buenas, pueden ser leales, responsables, tener buenas relaciones y ser inmaduro emocionalmente, ¿ok? Puede ser un buen amigo, puede ser un buen compañero, puede ser un buen padre, una buena madre, pero puedes también tener dificultades en esta área de madurez emocional. O sea, ser buena persona no te exenta a tener inmadurez. Entonces, no tiene nada de malo poder identificarlo y poder trabajar para poder mejorar tus relaciones. Quiero cerrar hoy con algunos consejos para ustedes si están en una relación con alguien que es emocionalmente inmaduro, así como para aquellos de ustedes que están reconociendo de, ok, creo que tengo algo de inmadurez emocional y quiero crecer en esta área. Primero, si estás en una relación con alguien que tiene cierta inmadurez emocional, lo más importante es comenzar a reconocer, ok, este es un ejemplo de inmadurez emocional, esta persona no puede aceptar retroalimentación constructiva de mi parte, esta persona tiene muchos arrebatos emocionales. El reconocimiento es clave. En el momento en que comienzas a ver eso y dejas de participar en estas dinámicas, ya sea a través de palabras o de tus acciones, ese es un gran paso hacia el cambio. Te estás alejando de esta dinámica. Ojo, no los estás cambiando, no los estás arreglando, tampoco es tu responsabilidad cambiar a las personas, pero los límites son realmente importantes. No es tu responsabilidad regular las emociones de otras personas, es la responsabilidad de la otra persona. Puedes establecer límites para alejarte de su expectativa de que lo que tú vas a hacer. Por ejemplo, si tienes un padre que tiende a apoyarse en ti para un apoyo emocional, es muy común en los divorcios que los padres vayan a quejarse con los hijos y está mal, ¿ok? Pero si tú ya tienes las capacidades de decir, ok, entiendo por lo que estás pasando es difícil, espero que estés buscando ayuda para eso, no le estás diciendo a la persona, no me interesa saber nada, no me cuentes esto, le estás marcando un límite a la conversación. Tus acciones hablarán en voz alta de lo que simplemente no vas a hacer el trabajo de otras personas, que es regular las emociones o ayudar en el proceso de gestionarlas. Puedes ser una persona compasiva y también excusarte de ese tipo de conversaciones. O sea, no porque tú pongas un límite significa que seas malo, significa que seas cero empático, simplemente estás marcando que no quieres ser partícipe de gestionar las emociones de otra persona porque esa es técnicamente su propia responsabilidad. Ahora, si eres alguien que ha estado escuchando y piensas, creo que algo de eso se relaciona conmigo, puedes empezar a preguntarte, ¿cómo puedo empezar a crecer en esta área de madurez emocional? Existen un par de pasos. El número 1, practica expresando tus emociones con personas de confianza. Por ejemplo, puedes decirle a tus amigos, creo que me siento de esta manera, no sé qué hacer con este sentimiento, pero es lo que estoy sintiendo. O sea, compartirlo es el primer paso. Date permiso para que esa parte joven de ti, ese hermoso niño o niña interior que nunca tuvo la oportunidad de entender sus emociones, haga algo de ese trabajo ahora. Encuentra una persona de confianza o hazlo en tu diario o comienza a notar, a nombrar esa emoción que estás teniendo ahora mismo, ¿ok? Es súper interesante, diviértete con ello, sé curioso al respecto, comienza a considerar también tus propios pensamientos y sentimientos, porque muchas veces los tomamos como, pues no son importantes o es más importante la emoción de otras personas y muchas veces nos dejamos a un lado. Dile a un amigo, esto es lo que estoy viviendo, en esto quiero mejorar, quiero crecer en esto, estoy lidiando tal vez con estos traumas del sistema familiar, no sé, estoy buscando apoyo.
estás abierto emocionalmente y empáticamente para poder compartir contigo el día de hoy mis emociones. Acuérdense que también es muy importante pedir el consentimiento de otras personas cuando vamos a expresarnos sobre nuestras propias emociones. Pueden ayudarte estos amigos, pareja, familiares, a crecer en la comprensión de tus emociones. Este es un trabajo tan poderoso y hermoso y los frutos de ellos son tan revitalizantes porque la verdad es que cuanto más inviertas en tu propia salud emocional y tu propia madurez emocional, más maduras van a ser tus relaciones. Vas a comenzar a notar cuando las personas tienen expectativas emocionales de ti que son injustas y que no son tu responsabilidad. Vas a comenzar a establecer límites saludables y vas a comenzar a disfrutar de la vitalidad de las emociones que traen a ti a nuestras vidas, pero de una manera sana. No hay nada como ese sentimiento de darte cuenta de que puedes tener todas las diferentes emociones y no ser derribado por ellas, que puedes sentir duelo, que puedes sentir tristeza, que puedes sentir alegría, que puedes también sentirte esperanza o decepción y que estas emociones en realidad se van a convertir en tus mejores tipos de amigos. Vas a aprender mucho de ti mismo a través de todas tus emociones, desarrollando un sentido de integridad y francamente un sentido de estar más anclado que nadie te puede quitar. Este podcast es patrocinado por Japón. Europa quedó en el pasado. Lo de hoy es viajar a Japón.